Mi familia pensó que podían robarme mi bebé, así que en su primer cumpleaños les di un regalo que nunca olvidarían. Mi hermana arrancó mi bebé recién nacido de mis brazos, luego me bloqueó completamente de su vida. Toda mi familia la apoyó, así que armé un libro de memorias, se lo envié a mi hijo y dejé que la verdad hablara por sí misma. 18 meses después, estaba tocando a mi puerta, preguntando si podíamos compartirlo. Después de todo, acababa de pasar 17 horas de parto y estaba cargando a mi bebé por primera vez cuando mi hermana me lo arrancó con fuerza. Lo siento, hermanita, pero cambié de opinión sobre esto. En realidad lo quiero. La peor parte era que ni siquiera podía hacer nada. Era legalmente suyo. Lo había cargado a través de su óvulo y fertilización artificial. Y aunque me había jurado durante todo el embarazo que me dejaría quedármelo y hacer realidad mi sueño de maternidad, nada de eso importaba ante los ojos de la ley. Me fui a casa devastada al día siguiente. Y para empeorar aún más las cosas, llegué a una fiesta de maternidad de la que ni siquiera sabía que estaba sucediendo, felicitando a mi hermana por su nuevo capítulo en la vida. Todos se amontonaban alrededor de ella y del bebé, ignorándome como si fuera invisible. Y cada vez que siquiera miraba a mi hijo, alguien me recordaba que era solo la tía y debería estar feliz por mi hermana. Después de eso, mi familia duplicó sus esfuerzos. En cada chat grupal y mensaje familiar, el bebé siempre era el angelito de mi hermana. Y si siquiera insinuaba estar triste, alguien saltaba con: solo déjalo ir. Vanessa merecía este bebé. Siempre serás especial como tía. Cuando me presenté a la siguiente cena familiar, me presentaron a mi propio hijo como tía, como si nada hubiera pasado. Mi mamá me decía que sonriera para la cámara mientras mi hermana repartía tarjetas de anuncio de nacimiento con su nombre y el mío en ningún lugar. Cada hito iba de la misma manera. Cuando el bebé se volteó por primera vez, mi hermana publicó un video y se etiquetó como mamá orgullosa de niño, con un post largo sobre qué tan bien se había recuperado de su embarazo. Sus amigas comentaron sobre lo increíble que se veía por haber tenido un bebé. Las escuché hablando en la cocina en una fiesta de cumpleaños, diciendo que no podían creer cómo mi hermana había mantenido su cuerpo tan perfecto, incluso después del parto. Ella solo se rió e hizo la humilde mientras yo me quedé a un lado tratando de no llorar. La parte más rara era cómo mi hermana se esforzaba por bloquearme de sus stories y posts del bebé. Solo me enteraba de las cosas de segunda mano a través de una prima o vieja amiga de la familia que diría: ¿viste las fotos lindas que publicó tu hermana? Mi hermana incluso tiró o escondió cualquier cosa de mi embarazo. Nunca me dejó tener una copia del ultrasonido. Escondió mi vieja pulsera del hospital. Se negaba a hablar sobre el día que nació. Si lo mencionaba, me decía que no confundiera las cosas para el bebé y que no lo hiciera sobre mí. Llegó a un punto donde simplemente me cerré. Envié una tarjeta de cumpleaños para su medio cumpleaños. Sin respuesta. Dejé una chaquetita que compré. La dejó en el porche y después publicó una foto del bebé usando otra cosa, etiquetando a una amiga diferente como la mejor dadora de regalos. Empecé a ir a terapia. Mis amigas de la universidad, las únicas personas que sabían la verdad, trataron de animarme. Escribía en mi diario todos los días, tratando de entender lo que había pasado. Para cuando llegó el primer cumpleaños de mi hijo, no lo había visto en meses. Mi familia había planeado una gran fiesta, y ni siquiera me invitaron. Una prima se le escapó y mencionó el evento en un chat grupal. Llamé a mi mamá desesperada y pregunté por qué no podía ir. Solo suspiró y me dijo: sabes cómo te pones. No queremos que hagas todo sobre ti. Mi hermana me mandó mensaje un día después y dijo: no te aparezcas. Es confuso para el bebé. Estaba tan enojada y lastimada que ni siquiera podía llorar. Esa noche tomé una decisión. No los iba a rogar más. No iba a pedir permiso para amar a mi propio hijo. Pasé el día siguiente armando un libro de memorias para él. Lo llené con fotos de mi embarazo, imágenes de ultrasonido, entradas de diario y una carta. Escribí sobre cuánto lo amaba y cómo era deseado, aunque el mundo nunca me dejara decirlo en voz alta. Lo envié a la casa de mi hermana, dirigido a mi hijo. Unos días después de su cumpleaños, mi mamá me mandó mensaje diciendo que necesitábamos hablar. Entré a la sala y toda la familia estaba ahí. Mi hermana, mis padres, hasta mi tía. Mi hermana estaba furiosa. Me empujó el libro de memorias en las manos y me dijo que dejara de confundir al bebé y que lo dejara ir. Mi mamá dijo que estaba siendo egoísta. Entonces mi hijo empezó a llorar fuerte, en pánico, el tipo de llanto que corta a través de todo. Nadie podía calmarlo. Mi hermana estaba frenética. Mi mamá le gritó que hiciera algo. Sin pensar, lo cargué y empecé a tararear la canción de cuna que le cantaba en el vientre. Se calmó casi instantáneamente y solo me miró fijamente. Todo el cuarto se quedó en silencio. Nadie sabía qué decir. Mi papá miró hacia otro lado. Mi tía se veía desconcertada. Mi hermana lo arrebató de vuelta, pero él siguió extendiendo los brazos hacia mí. Por un minuto, nadie más pudo fingir. Incluso las personas que más me odiaban solo se quedaron paradas ahí, sin saber qué hacer con lo que acababan de ver. Me fui justo después de eso, sabiendo que las cosas acababan de cambiar. Y tenía razón, porque aunque mis padres se volvieron más fríos que nunca, un par de primas empezaron a mandarme mensajes diciendo que mi hermana no era una madre adecuada y cariñosa, que le estaba haciendo más daño que bien a mi hijo. Ahí fue cuando una de ellas, Megan, me mandó mensaje. No puedes dejarla quedárselo. Simplemente no puedes. Por favor, haz algo. Me quedé sentada en mi carro por casi una hora después de eso. Mis manos temblaban tanto que ni siquiera podía poner la llave en el encendido. Seguía reviviendo ese momento cuando mi hijo se extendió hacia mí, sus pequeños dedos estirándose hacia mí mientras mi hermana lo alejaba.
Mi teléfono siguió vibrando con mensajes de mi prima Megan. Me estaba enviando fotos que había tomado en secreto de mi hijo, viéndose infeliz en reuniones familiares. En una, mi hermana estaba en su teléfono mientras él lloraba en su silla alta. Otra lo mostraba alcanzando un juguete mientras mi hermana navegaba por Instagram. No dormí esa noche. Seguí pensando en lo que Megan había dicho sobre mi hermana no siendo adecuada. La verdad era que mi hermana Vanessa siempre había sido la niña dorada. Bonita, popular, casada con un dentista llamado Gregorio, pero también siempre había sido egoísta. Creciendo, tomaba mis cosas sin preguntar. En la universidad, pedía prestado mi carro y lo regresaba con el tanque vacío. Incluso de adulta, cancelaba planes de último minuto si algo mejor aparecía. La gestación subrogada había empezado como su idea. Vanessa no podía cargar un bebé debido a algunos problemas de salud. Yo estaba soltera, de 32 años, y quería un hijo, pero no podía costeármelo sola. Así que hicimos un trato. Cargaría su bebé, su óvulo, el esperma de su esposo, y ella me dejaría criarlo. Le diríamos a todos que era mío. Solo quería la conexión genética, pero no la responsabilidad. Al menos, eso fue lo que me dijo. Debería haberlo puesto por escrito. Debería haberlo sabido mejor. Pero era mi hermana, y confié en ella. Durante todo el embarazo, actuaba como si no estuviera interesada. Se saltaba citas médicas. Nunca quería sentirlo patear. Entonces, de repente, en el minuto que nació, algo cambió. Quería ser mami después de todo. A la mañana siguiente, llamé enferma al trabajo. No podía enfrentar a nadie. Alrededor del mediodía, otro primo, Tomás, me llamó. No estaba tan cerca de la familia como Megan, pero había estado en la fiesta de cumpleaños. Oye, escuché lo que pasó ayer, dijo. Eso estuvo mal. No sabía qué decir. Tomás nunca se había involucrado en drama familiar antes. Mira, continuó. Conozco toda la historia. Megan me dijo. Y he visto cómo Vanessa trata a ese niño cuando nadie está viendo. Lo pasa a tu mamá o a la niñera cada oportunidad que tiene. No me sorprendió. Vanessa siempre había gustado más de la idea de las cosas que de la realidad. Quería los posts lindos de Instagram y las felicitaciones, no las alimentaciones de las 3 de la mañana o cambios de pañal. Tomás sugirió que empezara a documentar todo. Cada vez que Vanessa descuidara a mi hijo, cada vez que mintiera sobre ser la madre, biológica. Pensó que podría tener un caso para custodia algún día. No estaba segura de eso, pero sabía que no podía simplemente rendirme. Esa tarde, recibí un mensaje de mi mamá preguntándome si podía venir a cenar ese fin de semana. Estaba sospechosa. Después de la confrontación de ayer, ¿por qué me querría ahí? Pero acepté. Cualquier oportunidad de ver a mi hijo valía la pena. Cuando llegó el sábado, me presenté en la casa de mis padres con un nudo en el estómago. Mi papá abrió la puerta con una sonrisa media incómoda. Adentro, mi mamá estaba poniendo la mesa mientras Vanessa se sentaba en el sofá, navegando por su teléfono. Mi hijo estaba en un corral cerca, balbuceando para sí mismo y tratando de apilar bloques. La tensión en el cuarto era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Mi mamá siguió haciendo conversación forzada sobre el clima. Mi papá siguió rellenando su copa de vino. Vanessa apenas levantó la vista de su teléfono. Fui directo al corral y me agaché para saludar a mi hijo. Inmediatamente sonrió y se extendió hacia mí. No lo agites tanto antes de la cena, dijo Vanessa sin levantar la vista. Me mordí la lengua y solo le di un bloque. Durante la cena, noté cómo Vanessa apenas interactuaba con él. No lo ayudaba a comer. No le limpiaba la cara cuando hacía un desastre. Mi mamá hacía todo eso mientras Vanessa se quejaba de lo cansada que estaba por los deberes de mamá. Después de la cena, mientras mi mamá y Vanessa estaban en la cocina, mi papá me llevó a un lado. Se veía incómodo, cambiando el peso de pie a pie. Escucha, dijo en voz baja. Sé que toda esta situación es complicada, pero necesitas tener cuidado. Vanessa ha estado diciendo cosas preocupantes sobre ti. Mi corazón se hundió. ¿Qué cosas? Le está diciendo a la gente que estás obsesionada, que estás tratando de robar su bebé. Incluso está hablando de conseguir una orden de restricción. No podía creer lo que estaba escuchando. Yo era quien había sido dañada, pero de alguna manera me estaba pintando como la villana. Clásica Vanessa, siempre torciendo las cosas para hacerse la víctima. Mientras procesaba esto, mi teléfono vibró. Era Megan otra vez. Revisa tu email ahora. Me disculpé al baño y abrí mi email. Megan me había reenviado un mensaje privado de Vanessa a una amiga mutua. En él, Vanessa admitía todo. Que yo era la gestante subrogada, que había prometido dejarme criarlo, que había cambiado de opinión a último minuto. Incluso se jactaba de cómo me había superado en astucia al no poner nada por escrito. Mis manos temblaban mientras lo leía. Esta era la primera evidencia real que tenía. Tomé capturas de pantalla y las guardé inmediatamente. Cuando salí del baño, ni siquiera podía mirar a Vanessa sin querer gritar, pero mantuve la calma por el bien de mi hijo. Mientras me iba, abracé a mi hijo para despedirme. Se aferró a mí, no queriendo dejarme ir. Vanessa tuvo que arrancármelo, lo que lo hizo empezar a llorar. Mientras caminaba a mi carro, aún podía oírlo llorando dentro de la casa. El sonido me siguió todo el camino a casa, resonando en mi mente mientras trataba de dormirme. Esa noche, no pude dormir otra vez. Seguí pensando en lo que mi papá había dicho sobre la orden de restricción. Si Vanessa seguía adelante con eso, podría nunca ver a mi hijo otra vez. Necesitaba hacer algo. ¿Pero qué? No era rica. No podía costear alguna batalla legal larga. Y legalmente, las cartas estaban en mi contra. A la mañana siguiente, recibí otro mensaje de Tomás.
Almuerzo familiar en casa de tía Carolina el próximo domingo. Vanessa estará ahí con el bebé. También estará mucha familia extendida que no conoce toda la historia. Podría ser un buen momento para aclarar las cosas. Miré mi teléfono por mucho tiempo. ¿Estaba lista para hacer explotar a toda mi familia para decirle a todos la verdad sobre lo que Vanessa había hecho? No lo sabía. Pero sabía una cosa. No podía seguir viviendo así. Algo tenía que cambiar. Pasé la siguiente semana recolectando evidencia. Le pedí a Megan que me reenviara cualquier otro mensaje que tuviera de Vanessa. Busqué en mis propios mensajes y emails del embarazo, buscando cualquier cosa donde Vanessa mencionara nuestro acuerdo. Encontré algunas referencias vagas, pero nada concreto. Vanessa había sido cuidadosa. También llamé a mi antigua ginecóloga y pedí copias de todos mis registros médicos del embarazo. La recepcionista sonaba confundida cuando expliqué que no era la madre legal, pero dijo que me los enviaría por correo de todos modos. No estaba segura de qué bien harían, pero quería tener todo documentado. Para cuando llegó el domingo, era un manojo de nervios. No había decidido si iba a decir algo en el almuerzo de tía Carolina. Parte de mí quería gritar la verdad desde los tejados. Otra parte estaba aterrorizada de empeorar las cosas. Llegué a la casa de tía Carolina un poco tarde a propósito. No quería ser la primera en llegar. Cuando entré, la sala ya estaba llena de parientes, tíos, tías, primos que no había visto en años. Mi hijo estaba sentado en una silla alta golpeando una cuchara en la bandeja. Vanessa estaba al otro lado del cuarto hablando con nuestra prima Elena. Tía Carolina me abrazó y me dijo que me veía cansada. Forcé una sonrisa y me dirigí hacia la mesa del buffet. No tenía hambre, pero necesitaba algo que hacer con mis manos. Mientras llenaba mi plato, mi tío Roberto se acercó a mí. Entonces, ¿cómo te está tratando la vida de tía?, preguntó, completamente ajeno al cuchillo que estaba girando en mi corazón. Murmuré algo sobre que era genial y rápidamente me alejé. Encontré un asiento en la esquina donde podía observar a mi hijo sin ser demasiado obvia. Siguió mirando alrededor del cuarto y cuando sus ojos se posaron en mí, sonrió y agitó su manita. Mi corazón se derritió. A la mitad del almuerzo, Vanessa se levantó y golpeó su copa para llamar la atención. Todos se callaron mientras anunció que ella y Gregorio acababan de comprar una nueva casa en un distrito escolar diferente. Se mudarían al final del mes. Casi me ahogo con mi jugo de naranja. Una nueva casa en un área diferente. Iba a llevar a mi hijo aún más lejos de mí. Miré a Megan al otro lado del cuarto y me hizo un gesto sutil. Esto era todo. Si iba a decir algo, tenía que ser ahora. Me levanté, mis piernas temblando. En realidad, yo también tengo un anuncio. El cuarto se quedó silencioso. La sonrisa de Vanessa se congeló en su cara. Solo quería decir, luego vacilé. Todos me estaban mirando. Mi mamá me estaba dando una mirada de advertencia. Mi papá estaba de repente muy interesado en su taza de café. Solo quería decir felicidades por la nueva casa. Me senté de nuevo odiándome por acobardarme. La sonrisa de Vanessa regresó triunfante. La conversación alrededor del cuarto se reanudó. Después del almuerzo, ayudé a tía Carolina a limpiar en la cocina. Siempre había sido la más equilibrada de mis parientes. Mientras cargábamos el lavavajillas, reuní el valor para decirle la verdad. Mantuve mi voz baja, explicando toda la situación, la gestación subrogada, la promesa de Vanessa, la traición. Tía Carolina escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, puso el plato que estaba sosteniendo y me dio una mirada larga. Tenía mis sospechas, dijo finalmente. El tiempo nunca me cuadró. Vanessa no mostraba señales. Entonces, de repente, tenía un bebé, y tú desapareciste por meses. Sentí una oleada de esperanza. Alguien me creía. ¿Has hablado con un abogado?, preguntó. Negué con la cabeza. No puedo costeármelo. Y de todos modos, legalmente, ella es la madre. Era su óvulo. Tía Carolina se secó las manos en una toalla. La hija de mi vecina es abogada de familia. Déjame hablar con ella. Ver qué piensa. Le agradecí, tratando de no hacerme muchas ilusiones. Mientras me iba, noté a Vanessa observándome desde el otro lado del cuarto. Sus ojos se entrecerraron con sospecha. Al día siguiente, recibí una llamada de un número desconocido. Era el esposo de Vanessa, Gregorio. Necesitamos hablar, dijo, su voz tensa. No por teléfono. ¿Puedes encontrarme en el parque Riverside en una hora? Acepté, confundida y un poco asustada. Gregorio y yo nunca habíamos sido cercanos. Durante mi embarazo, principalmente se había mantenido fuera del camino, dejando que Vanessa manejara todo. No había hablado directamente con él en meses. Llegué temprano al parque y me senté en una banca cerca del área de juegos. Gregorio apareció justo a tiempo, viéndose estresado. Se sentó a mi lado, pero mantuvo una distancia cuidadosa. Vanessa me dijo lo que pasó en casa de tus padres, dijo sin preámbulos. Sobre el bebé reconociéndote. Asentí, no segura de hacia dónde iba esto. También me dijo que la has estado acosando, tratando de confundir a nuestro hijo sobre quién es su verdadera madre. Mi mandíbula se cayó. Eso no es cierto. Apenas lo he visto. Gregorio levantó una mano. Déjame terminar. Le creí al principio, pero luego encontré algo extraño cuando estaba empacando para la mudanza. Registros médicos escondidos en el fondo de su closet. Registros de tu embarazo, no el de ella. Mi corazón empezó a acelerar. Entonces lo sabes. Sé que no estaba embarazada. Sí, sé que lo cargaste. Lo que no sé es por qué me mintió al respecto. Lo miré en shock. ¿Te dijo que estaba embarazada todo el tiempo? Gregorio asintió, viéndose miserable. Dijo que quería mantener la gestación subrogada privada solo entre ustedes dos.
Usaba esas panzas de embarazo falsas cuando salíamos. Nunca lo cuestioné. No podía creer lo que estaba escuchando. Vanessa no solo me había mentido a mí, le había mentido a su propio esposo. Le dije todo a Gregorio, incluyendo la parte donde había prometido que podía criar al bebé. Eso no tiene sentido, dijo, frunciendo el ceño. Vanessa quería un bebé más que nada. ¿Por qué lo entregaría? Me encogí de hombros. Eso fue lo que me dijo. Tal vez cambió de opinión. O tal vez estaba mintiendo desde el principio. Ya no sé. Gregorio estuvo silencioso por mucho tiempo, viendo a algunos niños en los columpios. Finalmente, se levantó. Necesito pensar en todo esto, y necesito hablar con Vanessa. Agarré su brazo. Por favor, no le digas que nos encontramos. Ya está amenazando con una orden de restricción. Vaciló. Luego asintió. No lo haré. No todavía, de todos modos. Después de que Gregorio se fue, me quedé sentada en el parque por otra hora tratando de procesar todo. Si Vanessa le había mentido a Gregorio sobre la gestación subrogada, ¿sobre qué más había mentido? Y ahora que Gregorio sabía la verdad, ¿cambiaría algo? Esa noche, tía Carolina llamó. Había hablado con la hija de la vecina, la abogada. Las noticias no eran buenas. Sin un acuerdo por escrito, no tenía reclamo legal sobre mi hijo. El hecho de que lo hubiera cargado no significaba nada ante los ojos de la ley. El óvulo era de Vanessa. El esperma era de Gregorio. Eran los padres legales. Pero tía Carolina agregó, dijo que podría haber una opción. Si pudieras probar que Vanessa es una madre inadecuada, podrías tener un caso para visitación como pariente biológico. Inadecuada. La palabra quedó flotando en el aire. ¿Era Vanessa verdaderamente inadecuada? Era negligente, sí. Egocéntrica, definitivamente. ¿Pero inadecuada en el sentido legal? No estaba segura. Al día siguiente, volví al trabajo tratando de mantener alguna apariencia de vida normal. Mis colegas sabían que había pasado por un problema familiar, pero no conocían los detalles. Estaba agradecida por la distracción de las hojas de cálculo y reuniones. Durante mi descanso del almuerzo, recibí un mensaje de Megan. Emergencia. Llámame ahora. Salí y la llamé inmediatamente. Contestó en el primer timbre. Vanessa acaba de dejar al bebé en casa de tu mamá y se fue. Ella y Gregorio tuvieron una gran pelea anoche. Tu mamá está enloqueciendo porque tiene esa cita médica hoy y no puede cuidarlo. Mi corazón saltó. Puedo cuidarlo. Por eso te estoy llamando. Tu mamá está desesperada. Le dije que preguntaría si estás disponible. 20 minutos después, estaba en casa de mis padres. Mi mamá se veía agobiada, tratando de alistarse para su cita mientras mi hijo lloraba en su corral. Gracias a Dios que estás aquí, dijo, agarrando su bolsa. He estado llamando a todos. Su bolsa de pañales está junto a la puerta. Debería regresar en un par de horas. Y así, estaba sola con mi hijo por primera vez desde que nació. Lo cargué y lo abracé fuerte, respirando su olor de bebé. Dejó de llorar casi inmediatamente, mirándome con ojos curiosos. Lo llevé al sofá y me senté, solo sosteniéndolo, memorizando cada detalle de su cara. Pasamos la tarde jugando en el suelo, leyendo libros y dando un paseo por el vecindario. Tomé docenas de fotos y videos, sabiendo que esta podría ser mi única oportunidad por mucho tiempo. Cuando se cansó, lo mecí para dormir, cantando la misma canción de cuna que había cantado durante mi embarazo. Mientras lo veía dormir en mis brazos, tomé una decisión. No podía rendirme. De alguna manera, tenía que ser parte de su vida. No solo como tía, sino como alguien que realmente lo amaba. Mi mamá llegó a casa justo cuando se estaba despertando de su siesta. Parecía sorprendida de encontrar todo tan calmado y pacífico. Normalmente está malhumorado después de dormir, comentó, viéndome mientras le cambiaba el pañal. Tuvimos un buen día, dije simplemente. Mi mamá vaciló, luego dijo, Vanessa llamó mientras estaba fuera. Ella y Gregorio siguen peleando. Preguntó si podía quedárselo durante la noche. Mi corazón se aceleró. Puedo quedarme y ayudar. Para mi sorpresa, mi mamá asintió. Sería bueno, en realidad. Me está doliendo la espalda. Esa noche, después de que mi hijo estaba dormido en la cuna portátil en mi antigua habitación, mi mamá y yo nos sentamos en la cocina tomando té. Había un silencio incómodo entre nosotras. Eres buena con él, finalmente dijo. Responde a ti. Asentí, no confiando en mí misma para hablar sin llorar. Vanessa lo intenta, pero se detuvo, mirando fijamente su taza. No le sale naturalmente. Respiré profundo. Mamá, hay algo que deberías saber. Le dije todo. La gestación subrogada, la promesa, la traición. Le mostré las capturas de pantalla que Megan me había enviado. Mientras hablaba, la cara de mi mamá pasó por una gama de emociones. Sorpresa, incredulidad, enojo y finalmente una tristeza profunda. ¿Por qué no nos dijiste?, preguntó cuando terminé. Vanessa me hizo prometerle que no lo haría. Dijo que sería más fácil si todos pensaran que el bebé era mío desde el principio. Luego, cuando se lo llevó, me amenazó con cortarme completamente si le decía la verdad a alguien. Mi mamá estuvo silenciosa por mucho tiempo. Luego, extendió la mano a través de la mesa y tomó la mía. Lo siento mucho, dijo, su voz quebrándose. No tenía idea. Nos quedamos despiertas hasta tarde hablando. Mi mamá admitió que había notado cosas. Qué distante parecía Vanessa del bebé, como siempre lo pasaba a otros, como parecía más interesada en la atención que en la crianza real. Pensé que solo estaba luchando con la nueva maternidad, dijo mi mamá. Nunca me imaginé. A la mañana siguiente, Vanessa apareció temprano, viéndose cansada e irritable. Apenas me reconoció mientras recogía las cosas de mi hijo. Gracias por cuidarlo, le dijo a mi mamá, no a mí.
Gregorio y yo arreglamos las cosas. Estamos bien ahora. Mi mamá me dio una mirada. Podía decir que quería decir algo, pero no con Vanessa ahí. Mientras Vanessa estaba abrochando a mi hijo en su asiento del carro, mi mamá me apartó. Ven a cenar mañana por la noche, susurró. Tu padre también necesita escuchar todo esto. Asentí, sintiendo un destello de esperanza por primera vez en meses. Esa tarde, recibí un mensaje de Gregorio. Necesitamos hablar otra vez. Mismo lugar, 4 de la tarde. Llegué al parque sintiéndome nerviosa. Gregorio ya estaba ahí, caminando de un lado a otro. Enfrenté a Vanessa, dijo tan pronto como me senté. Sobre la gestación subrogada, sobre las mentiras. ¿Qué dijo? Admitió todo. Dijo que tenía miedo de que no aceptara a una gestante subrogada, así que fingió estar embarazada. Dijo que siempre tuvo la intención de criar al bebé, que tú malentendiste. Negué con la cabeza. Eso no es cierto. Específicamente dijo que no quería ser madre, solo quería la conexión genética. Gregorio se pasó una mano por el cabello. Ya no sé qué creer, pero sé una cosa. No es la persona que pensé que era. Hablamos por casi una hora. Gregorio me dijo que Vanessa había estado actuando extraño últimamente. Reservada, defensiva, pasando horas en su teléfono. Había asumido que era solo estrés de nuevos padres. Ahora se preguntaba qué más podría estar escondiendo. Mientras estábamos a punto de irnos, Gregorio vaciló. Hay una cosa más. Vanessa está planeando mudarse fuera del estado, no solo a un nuevo distrito escolar. Está hablando de Colorado para estar cerca de su amiga de la universidad, Daniela. Mi sangre se heló. ¿Cuándo? Pronto. Ya está viendo casas en línea. Agradecí a Gregorio por decirme y me dirigí directo a mi carro. Necesitaba hablar con mis padres de inmediato. Si Vanessa se llevaba a mi hijo fuera del estado, podría nunca volver a verlo. Cuando llegué a casa de mis padres, mi papá estaba solo en casa. Mi mamá había ido de compras. Le dije todo. La gestación subrogada, las mentiras de Vanessa y ahora el plan de mudarse fuera del estado. Mi papá escuchó en silencio aturdido. Cuando terminé, solo se quedó sentado ahí sacudiendo la cabeza. Siempre supe que Vanessa podía ser egoísta, dijo finalmente. Pero esto es otra cosa. Por primera vez, vi verdadero enojo en los ojos de mi papá. No hacia mí, sino hacia la situación, hacia lo que Vanessa había hecho. Lo resolveremos, prometió. Como familia, de la manera correcta. Esa noche, no pude dormir otra vez. Seguí pensando en mi hijo siendo llevado a miles de kilómetros de distancia, sobre verlo solo en días festivos, si acaso. Sobre él creciendo sin saber quién era yo realmente. Me levanté y empecé a escribir todo. Cada detalle del acuerdo de gestación subrogada, cada promesa que Vanessa había hecho, cada momento desde el nacimiento cuando había mostrado estar más interesada en la idea de la maternidad que en la realidad. Para la mañana, tenía páginas y páginas de notas. No estaba segura de qué iba a hacer con ellas, pero se sintió bien sacarlo todo, tener un registro de la verdad. Mi teléfono sonó justo después de las 7 de la mañana. Era mi mamá. Ven a desayunar, dijo, su voz urgente. Tu padre y yo hemos estado hablando. Tenemos un plan. Corrí a casa de mis padres tan rápido que casi me dan una multa por exceso de velocidad. Cuando llegué, mi mamá estaba haciendo panqueques mientras mi papá se sentaba en la mesa de la cocina con una expresión seria. Ambos se veían como que tampoco habían dormido mucho. Siéntate, dijo mi papá, empujando una taza de café hacia mí. Hemos estado despiertos toda la noche hablando de esto. Me senté, mis manos temblando un poco mientras tomaba el café. Mi mamá puso un plato de panqueques frente a mí, pero no podía comer. Mi estómago estaba hecho un nudo. Te creemos, dijo mi mamá, sentándose a mi lado. Y nos da vergüenza no haber visto lo que estaba pasando antes. Mi papá asintió. Tu madre y yo hemos decidido que necesitamos enfrentar a Vanessa. Todos nosotros juntos, hoy. Casi me atraganto con mi café. ¿Hoy? ¿Pero qué hay de sus amenazas sobre la orden de restricción? Que lo intente, dijo mi papá, su voz más dura de lo que jamás la había escuchado. Tenemos la verdad de nuestro lado ahora. Mi mamá extendió la mano y apretó la mía. Llamamos a Vanessa y le dijimos que viniera para una reunión familiar. Dijimos que era sobre ayudar con la mudanza. No podía creer que esto estuviera pasando. Después de todos estos meses de ser manipulada y apartada, mis padres finalmente estaban de mi lado. Sentí lágrimas surgir, pero traté de contenerlas. ¿Cuál es exactamente el plan?, pregunté. Mi papá se inclinó hacia adelante. Le decimos que sabemos todo sobre la gestación subrogada, sobre sus mentiras a Gregorio, sobre sus planes de mudarse fuera del estado. Le decimos que se acaba ahora. Sonaba tan simple cuando lo dijo así, pero conocía a Vanessa. No iba a simplemente admitir todo y disculparse. ¿Y si lo niega todo?, pregunté. No puede, dijo mi mamá. Ya no. Gregorio llamó a tu padre anoche. También viene. Y está trayendo todos los registros médicos que encontró. Mi mandíbula se cayó. No había esperado que Gregorio se involucrara tanto. Tal vez era mejor persona de lo que le había dado crédito. Pasamos la siguiente hora repasando lo que diríamos. Mi mamá hizo más café. Mi papá caminó por la cocina. Seguí revisando mi teléfono, esperando a medias un mensaje de Vanessa cancelando la reunión. Alrededor de las 11 de la mañana, sonó el timbre. Mi papá fue a abrir mientras mi mamá y yo nos quedamos en la cocina. Escuché la voz de Gregorio primero, luego la de Vanessa, preguntando por qué estaba Gregorio ahí. Luego escuché a mi hijo balbuceando alegremente mientras entraban. Mi mamá apretó mi mano una vez más antes de caminar juntas a la sala. Vanessa estaba parada cerca de la puerta, sosteniendo a mi hijo.
Se veía confundida y un poco molesta. Gregorio estaba apartado a un lado, su cara sombría. ¿Qué está pasando?, preguntó Vanessa, mirándonos a todos. Mamá dijo que querían hablar sobre ayudar con la mudanza. Mi papá señaló el sofá. Siéntate, Vanessa. Necesitamos tener una discusión familiar. Algo en su tono debe haberla advertido porque agarró más fuerte a mi hijo y se mantuvo de pie. ¿Sobre qué? Sobre la verdad, dijo mi mamá en voz baja. ¿Sobre la gestación subrogada? ¿Sobre todas las mentiras? La cara de Vanessa se puso pálida. Miró a Gregorio, quien no encontró sus ojos. Luego a mí, con odio puro. Tú, siseó. Los pusiste en mi contra. Negué con la cabeza. No, Vanessa. Tus propias acciones hicieron eso. Mi papá dio un paso adelante. Sabemos todo, cariño. Sobre cómo prometiste a tu hermana que podría criar al bebé. Sobre cómo le mentiste a Gregorio sobre estar embarazada. Sobre cómo estás planeando llevarte a nuestro nieto fuera del estado sin siquiera discutirlo con nosotros. Los ojos de Vanessa se movieron por el cuarto como un animal acorralado. Eso no es. Ella está torciendo las cosas. Siempre ha estado celosa de mí. Gregorio finalmente habló. Encontré los registros médicos, Vanessa. Sé que no estabas embarazada. Sé que me mentiste por meses. Mi hijo empezó a hacer berrinche en los brazos de Vanessa, percibiendo la tensión en el cuarto. Lo meció distraídamente, aún buscando una salida. ¿Y qué?, finalmente dijo, su voz dura. Así que usé una gestante subrogada. Así que no le dije a todos cada pequeño detalle. Sigue siendo mi hijo. Mi óvulo. El esperma de Gregorio. Eso es todo lo que importa legalmente. Mi mamá dio un paso adelante. Esto no es sobre legalidades, Vanessa. Es sobre lo correcto e incorrecto. Sobre las promesas que le hiciste a tu hermana. Sobre la familia que estás destrozando. Vanessa se rió. Un sonido frío que me dio escalofríos. Oh, por favor. Ella está bien. Puede tener otro bebé si quiere uno tanto. Eso dolió. Sabía que siempre había luchado con problemas de fertilidad, que era parte de por qué la gestación, subrogada, había parecido una solución tan perfecta. Podría experimentar el embarazo y tener un hijo con el que estaba conectada, aunque no genéticamente. Mi hijo realmente estaba llorando ahora, extendiendo sus brazos hacia mí. Sin pensar, di un paso adelante y lo tomé de Vanessa. Inmediatamente se calmó, recostando su cabeza en mi hombro. ¿Ves?, dijo mi papá en voz baja. Él sabe. Los bebés siempre saben. La cara de Vanessa se torció de rabia. Devuélvemelo ahora. Lo abracé más fuerte, respirando su dulce olor de bebé. Vanessa, por favor. ¿No podemos arreglar algo? ¿Algún tipo de custodia compartida? No estoy tratando de quitártelo. Solo quiero ser parte de su vida. Por un momento, pensé que vi algo suavizarse en sus ojos. Luego se fue, reemplazado por la mirada fría y calculadora que conocía demasiado bien. No hay nada que arreglar, dijo. Es mi hijo legalmente. Fin de la historia. Gregorio entonces dio un paso adelante. En realidad, Vanessa, eso no es completamente cierto. Todos nos volteamos a mirarlo. Sacó algunos papeles del bolsillo de su chaqueta. He estado hablando con un abogado, dijo. Sobre divorcio. La boca de Vanessa se abrió. ¿Divorcio? ¿Hablas en serio? ¿Por esto? Gregorio asintió. Por las mentiras. Por todo esto. Y en el divorcio, voy a solicitar una evaluación de custodia. Una completa. No había esperado esto para nada. Por la expresión en la cara de Vanessa, ella tampoco. No puedes hacer eso, dijo. Pero sonaba menos segura ahora. Sí puedo y lo haré, dijo Gregorio. A menos que podamos llegar a un acuerdo, todos nosotros, ahora mismo. Mi corazón estaba acelerando. Miré hacia abajo a mi hijo, quien estaba jugando con mi collar, completamente ajeno a la conversación que cambiaría su vida sucediendo a su alrededor. ¿Qué tipo de acuerdo?, preguntó Vanessa sospechosamente. Gregorio me miró, luego de vuelta a Vanessa. Custodia compartida. Entre todos nosotros tres, tú, yo y tu hermana. Vanessa empezó a negar con la cabeza antes de que él siquiera terminara. De ninguna manera. Absolutamente no. Entonces te veré en la corte, dijo Gregorio simplemente. Y me aseguraré de que el juez sepa todo sobre la gestación subrogada, sobre cómo has estado tratando al bebé, sobre todo. Mi mamá entonces intervino. Vanessa, cariño, por favor piensa en lo que es mejor para el bebé. Te necesita a todos. Necesita estabilidad y amor, y necesita quedarse aquí, agregó mi papá. No ser llevado a través del país lejos de su familia. Vanessa miró alrededor del cuarto, dándose cuenta de que estaba superada en número. Esto es ridículo. Todos se están poniendo en mi contra. No, dije en voz baja. Estamos defendiendo lo que es correcto, por lo que me prometiste. Mi hijo extendió la mano y me tocó la cara, haciendo ese pequeño sonido burbujeante que siempre hacía cuando estaba feliz. Vanessa observó, su expresión ilegible. Necesito pensar, finalmente dijo. Esto es demasiado de una vez. Gregorio asintió. Tómate tiempo, pero no demasiado. Ya hablé con el abogado. El papeleo está listo. Vanessa lo fulminó con la mirada, luego a mí, luego a nuestros padres. Sin otra palabra, agarró su bolsa y salió furiosa, azotando la puerta detrás de ella. El cuarto estuvo silencioso por un momento. Luego mi hijo soltó un chillido feliz y todos reímos, la tensión aflojándose un poco. Bueno, dijo mi papá, eso fue más o menos tan bien como se podía esperar. Mira, Gregorio, ¿realmente hablaste con un abogado? Asintió. Ayer, después de que nos encontramos en el parque, no pude dormir.
Seguí pensando en todo, sobre qué tipo de ejemplo estamos dando para él. Asintió hacia mi hijo. Hablé en serio sobre la evaluación de custodia. Si no acepta algo justo, lucharé por ello. No sabía qué decir. Este hombre que apenas conocía estaba dispuesto a luchar por mí, por mi hijo. Gracias. Finalmente logré decir. Mi mamá se acercó y puso su brazo alrededor de mí. Va a estar bien. Lo resolveremos. Por primera vez en meses, realmente creí que podría ser cierto. Los siguientes días fueron tensos. Vanessa no estaba contestando llamadas de ninguno de nosotros. Gregorio se quedó en un hotel, mandándome actualizaciones cuando podía. Mis padres se turnaron llamando a Vanessa, dejando mensajes de voz pidiéndole que fuera razonable. Volví al trabajo, tratando de enfocarme en la vida normal mientras esperaba que cayera el otro zapato. Mi terapeuta me dijo que me preparara para una batalla larga, que personas como Vanessa raramente cedían fácilmente. Entonces, 4 días después de nuestra confrontación, recibí un mensaje de Vanessa. Necesitamos hablar, solo nosotras. Ven a mi casa mañana a las 2. Mostré el mensaje a mis padres y Gregorio. Todos pensaron que podría ser una trampa, que podría estar grabando la conversación para usarla en mi contra de alguna manera, pero tenía que ir. Esta era mi oportunidad. Al día siguiente, manejé a la casa de Vanessa con el estómago hecho nudos. Apenas había dormido, repasando una y otra vez lo que diría. Mientras me estacionaba en su entrada, noté las cajas de mudanza apiladas junto al garaje. Realmente estaba planeando irse. Vanessa abrió la puerta viéndose cansada. Mi hijo no se veía por ningún lado. Está durmiendo la siesta, dijo, notando que miraba alrededor. Podemos hablar en la cocina. La seguí adentro, pasando cajas medio empacadas y alfombras enrolladas. En la cocina, sirvió 2 tazas de café y se sentó frente a mí. He estado pensando, dijo sin preámbulos sobre lo que Gregorio dijo de la corte. Asentí, no confiando en mí misma para hablar todavía. No quiero eso, continuó. Una batalla de custodia. Todos sabiendo nuestros asuntos, el estrés. Yo tampoco quiero eso, dije cuidadosamente. Vanessa revolvió su café, sin mirarme. Gregorio habla en serio sobre el divorcio. Ya movió la mayoría de sus cosas. No sabía eso. Sentí una punzada de culpa. Aunque nada de, esto era mi culpa. Lo siento, dije, y lo dije en serio. A pesar de todo, todavía era mi hermana. Vanessa se encogió de hombros. Iba a pasar de todos modos. Probablemente. No hemos sido felices por un tiempo. Finalmente me miró. Pero no voy a renunciar a mi hijo. No te estoy pidiendo que lo hagas, dije rápidamente. Solo quiero ser parte de su vida. Una parte real, no solo tía que es apartada. Vanessa estuvo callada por mucho tiempo. Podía escuchar el reloj marcando en la pared, el zumbido del refrigerador. Estaba celosa. Finalmente dijo tan bajo que casi se me escapó. ¿Qué? ¿Cuándo nació? ¿La forma en que te miró? ¿La forma en que todos dijeron que tenía tu sonrisa? ¿Tus ojos? Aunque eso es imposible. Trazó un patrón en la mesa con su dedo. Se suponía que fuera su madre, pero tú lo cargaste. Sentiste sus patadas. Lo diste a luz. No podía competir con eso. Estaba aturdida con toda mi rabia y dolor. Nunca había considerado que Vanessa pudiera haber estado celosa de mí. Así que lo tomé, continuó. Me dije que tenía el derecho, que legalmente era mío, que solo estaba tomando lo que me pertenecía. Vanessa, levantó una mano. Déjame terminar. He estado pensando en esto por días. Respiró profundo. No me voy a mudar a Colorado. Sentí una oleada de alivio tan fuerte que me mareó. Gregorio y yo hablamos anoche. Realmente hablamos por primera vez en meses. Vamos a intentar consejería. Ver si podemos arreglar las cosas por el bien de nuestro hijo. Asentí, con miedo de tener demasiada esperanza todavía. Y vaciló. Estamos dispuestos a discutir un arreglo de visitación, nosotros 3, como sugirió Gregorio. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En serio? Vanessa asintió. No va a ser fácil. Necesitaremos mediadores. Tomará tiempo descubrir todos los detalles. Y legalmente, probablemente sería más un acuerdo privado para derechos de visitación en lugar de custodia formal, ya que no eres una madre legal. No me importa, dije rápidamente. Lo que sea necesario. Solo quiero estar en su vida. Justo entonces, escuchamos llanto del monitor de bebé en el mostrador. Mi hijo estaba despierto. Vanessa se levantó. Vamos, dijo. Vamos a buscarlo juntas. Mientras subimos las escaleras lado a lado, sentí algo cambiar entre nosotras. No perdón exactamente. Eso tomaría mucho más tiempo, pero un comienzo, una oportunidad de sanar lo que había sido roto. Mi hijo estaba parado en su cuna, lágrimas en sus mejillas. Cuando nos vio, extendió ambos brazos, sin elegir entre nosotras. Sin discutirlo, cada una tomó una de sus manos. Han pasado 6 meses desde ese día. Las cosas no son perfectas, pero están mejor. Ahora tenemos un acuerdo formal, firmado por los 3. Tengo a mi hijo 3 días a la semana. Gregorio lo tiene 2 días. Vanessa lo tiene los fines de semana. Todos nos reunimos para eventos importantes. Gregorio y Vanessa siguen en consejería. No sé si su matrimonio sobrevivirá, pero están intentándolo, que es más de lo que esperaba. Mis padres han sido increíbles, apoyándonos a todos a través de este extraño nuevo arreglo familiar. Mi hijo está prosperando. Ahora está caminando, metiéndose en todo. Me llama mamá y a Vanessa la llama mami. A veces aún duele saber que siempre tendré que compartirlo. Pero luego recuerdo esos meses oscuros cuando pensé que lo había perdido completamente, y estoy agradecida por lo que tengo. La semana pasada, Vanessa trajo una caja de cosas que había guardado de mi embarazo.
Las fotos del ultrasonido, mi pulsera del hospital, el pequeño gorro que le pusieron cuando nació. Dijo que lo sentía por haberlas escondido, que había estado equivocada sobre tantas cosas. No soy tan ingenua como para pensar que todo está arreglado. Vanessa y yo aún tenemos nuestros momentos de tensión y celos. Aún hay días cuando la miro y siento rabia por lo que hizo, pero estamos intentándolo por el bien de nuestro hijo. Ayer, lo llevamos al parque juntas. Vanessa y yo nos sentamos en una banca viéndolo jugar en el arenero. Estas dos hermanas muy diferentes con nuestra historia muy complicada. Y por un momento, cuando levantó la vista y nos saludó a ambas, sentí algo parecido a la paz.